Hola, mi nombre es Sheila y en esta ocasión les voy a compartir la charla Cuando el cuerpo habla y la mente escucha. Va a ser una charla dividida en dos partes. La primera voy a hablar sobre el cuerpo y la segunda sobre la mente. Vamos a ir realizando un viaje en el cual vamos a revisar algo teórico, un poco de reflexiones y también un poco de experiencias propias. Si tienen alguna hojita o alguna libreta cerca, pues les recomendaría que quizá realicen algunos apuntes o que si vienen ideas a su mente, pues las escriban, porque pues cuando escribimos, nuestro cerebro tiene como mayor fijación de la información, nos ayuda como a procesarla un poco mejor o quizá nos llega la idea al momento y después cuando la leemos surgen cosas distintas. Entonces, pues bueno, todo esto va a ir relacionado a la danza y vamos a ir descubriendo el por qué, conocer nuestro propio cuerpo y conocer lo que hay en nuestra propia mente es muy importante para prevenir ciertas situaciones, para quizá tomar acción de las cosas, ¿no? Pues sí, de las situaciones en las que podamos encontrarnos. Y cómo la danza puede ser una herramienta perfecta para precisamente conocer el propio cuerpo y conocer la propia mente. Entonces, pues vamos allá. Cuando el cuerpo habla y la mente escucha. Mi cuerpo tiene algo que decirme. ¿Lo estoy escuchando? Y aquí vamos a empezar con la pregunta ¿qué es el cuerpo? Y es que esta pregunta ya nos invita mucho a la reflexión. ¿Cómo es la forma en la que yo concibo el cuerpo y también cómo yo concibo a mi propio cuerpo? Para mí, ¿qué es mi cuerpo? ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué es lo que lo hace auténtico? Entonces, creo que este es un punto de partida muy interesante y que ustedes también empiecen ahí a reflexionar qué es el cuerpo para ustedes y qué es su propio cuerpo. Y aquí vamos a ver un poco de lo que nos dice la teoría en la biología y en la anatomía. Pues bueno, nos dice que el cuerpo humano es un organismo multicelular que mantiene su vida a través de la organización de células especializadas. La biología explica cómo funcionan las partes y por qué ocurren los procesos vitales. Para la anatomía, el cuerpo humano es un sistema organizado de órganos y tejidos formado por sistemas interdependientes. Describe qué partes tiene el cuerpo y dónde están. Pues entonces nos dice que básicamente un cuerpo es un organismo complejo, compuesto por diferentes estructuras, órganos, tejidos, que de manera en conjunto trabajan para mantener ciertos procesos biológicos que nos ayudan a mantener trabajando todo el organismo de la mejor manera posible y pues también para mantenernos con vida, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es el cuerpo de manera o con una explicación científica. Pues bueno, vamos aquí a revisar un poco de lo que son, pues, de acuerdo a la anatomía, los sistemas que componen el cuerpo humano, que es el cuerpo que nos interesa reflexionar ahora o del que nos interesa hablar ahora. Y pues de manera muy sencilla, muy rápida, pues les voy a ir comentando cuáles son los sistemas que tenemos y cuáles son sus funciones, sus principales funciones. No es lo único y en realidad va a ser algo muy básico porque no voy a profundizar en las partes y de qué se encarga cada parte del cuerpo, ¿no? Porque cada sistema se compone de ciertos órganos y de ciertas glándulas, entonces solo va a ser algo muy básico. Pues nosotros nos componemos del sistema nervioso y pues es el que recibe y procesa la información, ¿no? Es el que recibe los estímulos y a través del procesamiento de la información que recibe puede emitir una respuesta. Tenemos el sistema endocrino, que es el que se encarga de producir hormonas que regulan las funciones biológicas. Tenemos el sistema cardiovascular que transporta sangre, oxígeno, nutrientes y desechos. El sistema respiratorio que ayuda al intercambio de gases, el oxígeno al inhalar y el dióxido al exhalar. El sistema digestivo que es el que se encarga de descomponer los alimentos en nutrientes. El sistema urinario que filtra sangre y elimina los desechos líquidos del cuerpo. Tenemos el sistema reproductor que se encarga de la reproducción y de la producción de hormonas. Tenemos el sistema esquelético u óseo y pues este se encarga de dar soporte estructural, protección y permite el movimiento. Junto con el sistema muscular, que es el que viene, también permite el movimiento, nos ayuda a la postura y a la generación de calor.
el sistema linfático, que trabaja con el sistema circulatorio para eliminar toxinas y mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Tenemos el sistema tegumentario, que es la piel, el vello, el cabello, las uñas, y este protege el cuerpo y regula la temperatura corporal. Muy bien, entonces pues esto es de manera muy resumida, pero es importante conocer los sistemas que componen nuestro cuerpo, porque entonces podemos detectar si algo está mal en alguno de esos sistemas, o también tomamos conciencia y comenzamos de manera casi inmediata a cuidar de nuestro propio cuerpo cuando empezamos a conocer cómo funciona, ¿no? Es una máquina hipercompleja que cuando te das cuenta de todo lo que hace a diario, entonces comienzas a ocuparte en cuidar que todo funcione de la manera mejor posible, ¿no? De la manera más adecuada. Muy bien, y entonces pues aquí nos vamos también a descripciones que tiene la RAE y algunos filósofos. Me parece muy importante también cómo perciben el cuerpo los filósofos, porque nos vamos de, digamos, lo tangible de la ciencia a esta cuestión un poco más de pensamiento, ¿no? Que es la filosofía, cómo percibes al cuerpo en algo más abstracto. Bueno, entonces para la RAE, el cuerpo es aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los sentidos. También es un conjunto de sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. Y es algo muy similar a lo que nos dice la anatomía y la biología. Pero vamos a ver ahora el contraste con la filosofía. Y para Platón, el cuerpo es como una prisión del alma. Y aquí ya nos estamos involucrando con quizá algo espiritual, ¿no? Estamos hablando ya del alma, eso que no se ve, pero quizá existe, ¿no? Sabemos que existe ahí, es esa conciencia. El alma va un poco más como a la conciencia, a la mente. Nos vamos con Aristóteles y él nos dice que el cuerpo y mente son unidad sustancial. El alma es la forma del cuerpo. Entonces aquí estamos hablando de que quizá el alma es esto que no tiene materia, ¿no? Y el cuerpo va a la materia, a lo que se puede sentir, a lo que se puede ver, y el alma no se puede ver. Pero eso no significa que no exista. Entonces aquí estamos hablando de que el alma y el cuerpo están coexistiendo, viven en un mismo sitio, no lo ven como una prisión o lo ven como una unidad. Para Maurice Merleau-Ponty, pues el cuerpo es una experiencia, nosotros somos nuestro cuerpo, y eso es algo bien interesante porque me parece como, o sea, el cuerpo sí es una experiencia, ¿no? Nosotros habitamos el mundo, nosotros vivimos el mundo a través del cuerpo, lo experimentamos la vida a través del cuerpo. Me suena un poco a la película de Soul, si no la han visto, tienen que verla. Y pues sí, es como el alma quizá no puede percibir sabores, aromas, no puede sentir las cosas, pero el cuerpo sí, ¿no? Y entonces tenemos estas experiencias que después llegan a esta parte quizá del alma que se guardan en memorias, ¿no? En vivencias, en experiencias. Y la verdad me parece algo muy interesante precisamente este concepto del cuerpo, como una experiencia. Nosotros somos nuestro cuerpo. También es como un punto muy interesante de reflexión. Y bueno, para Judith Butler, pues el cuerpo es una expresión social producido por las normas culturales y de género. Y es que aquí ya estamos hablando también de que el cuerpo también es social. El cuerpo también tiene un significado, sí, un significado social. Ya no solo viene como de la ciencia, esto de la anatomía, de la biología, ya no solo tiene esto filosófico, del alma, ¿no? Sino también es algo social, o bueno, hablando de lo espiritual, pero también es algo social, ¿no? También es un constructo social. Y eso también es bastante interesante y podríamos profundizar muchísimo, que de hecho también sería interesante más adelante hablar del cuerpo, cómo lo percibe la sociedad y cómo se ha percibido el cuerpo a través del tiempo, porque también se ha hablado del cuerpo en la Edad Media, en la Antigüedad,
en el renacentismo. Entonces el cuerpo se miraba de manera distinta y creo que resulta interesante. Y la danza también iba mucho en cómo se percibía el cuerpo. Bueno, nos vamos con Michel Serres o Serres, no sé, me corrigen ahí si la pronunciación está bien o está mal, pero bueno, nos dice que el cuerpo es la fuente de conocimiento, de placer y de sentido. Y sí, precisamente nosotros experimentamos la vida o experimentamos el mundo a través del cuerpo y que da como resultado, sí, conocimiento, ¿no? También el cuerpo es un canal de placer y eso también lo podemos ver con el erotismo. También estaría interesante hablar acerca del cuerpo en el erotismo y cómo en el oscurantismo o en la Edad Media era flagelado, ¿no? El cuerpo. Cómo es que el sentir placer era algo que te podía condenar, ¿no? Entonces el cuerpo en el erotismo también resulta muy interesante, es una visión muy interesante. Muy bien, entonces, pues bueno, vamos ahora con la danza, entramos ahora a lo que es la danza y al final voy a hacer como una integración precisamente de todos estos conocimientos, tanto de la ciencia como de la filosofía y ahora de la danza. Bueno, pues nos vamos con Isadora Duncan. Isadora Duncan fue una pionera de la danza moderna. Para ella, el cuerpo es un instrumento de expresión espiritual, un canal para la emoción y la verdad interior. Ella se inspiraba mucho de la naturaleza, de las olas del mar, de las copas de los árboles, del viento, para crear su propia danza. Ella conectaba muchísimo con la naturaleza y conectar con la naturaleza ya nos habla también un poco quizá del alma, ¿no? de lo espiritual, conectar con algo que está más allá de lo físico. Y entonces su danza trascendía, ¿no? Para ella iba muy en contra del ballet y entonces ella se quita las zapatillas de ballet y dice: yo voy a bailar descalza porque yo quiero conectar con la tierra. Yo quiero utilizar túnicas que transparenten, que se muestre el cuerpo. Y entonces ella vino a revolucionar la danza. Entonces, pues estamos hablando de que trascendió. Para ella, ella lo que decía es que no quiero que mi cuerpo sea otra cosa que la expresión del alma. Y entonces nos damos cuenta que va un poco más relacionado a la filosofía, que estamos hablando del cuerpo, del alma, de expresar. Entonces va muy de la mano, ¿no? Aquí vamos encontrando ya puntos de encuentro o puntos de enlace en los que el cuerpo, la danza y la filosofía tienen esa conexión. Muy bien, pasamos con la siguiente bailarina y es Martha Graham. Martha Graham fue ya la pionera de la danza moderna y ella creó la técnica Graham, que más que ser un entrenamiento para artistas escénicos, era también una forma de expresar emociones y sentimientos. Viene mucho esta danza del expresionismo. Entonces, bueno, Martha Graham, para ella el cuerpo no solo ejecuta formas, justamente, ¿no? lo que estamos mencionando, sino es la emoción y la memoria. Ella habla mucho de que el cuerpo guarda muchas memorias, ¿no? El cuerpo es memoria. Y pues bueno, para ella el cuerpo dice lo que las palabras no pueden. Y aquí quisiera hacer como una pausa, contarles un poco de la experiencia que tuve. Yo pues tuve la oportunidad de practicar la técnica Graham y pues bueno, es una técnica en la que se repiten ciertas secuencias, se hacen ejercicios de piso, de centro, se hacen diagonales, que las diagonales son transiciones, como lo dice su nombre, diagonal, en la que se realizan ejercicios, secuencias. Como lo dije, sí para el entrenamiento físico de artistas escénicos, pero más allá de lo que es la técnica de estas secuencias que se tienen, la técnica hace conectar con algo tan profundo como lo son los órganos internos. Se realizan muchas contracciones. Uno de los ejercicios principales que se realizan en la técnica son las contracciones.
Y entonces se mueven muchas cosas, ¿no? Sabemos de psicología, de filosofía, incluso de la ciencia, que nuestros órganos, principalmente los digestivos, que son los que se encuentran justamente en la zona abdominal, están muy conectados con el sistema nervioso, ¿no? Entonces, tienen una conexión tan profunda que cuando tú realizas movimientos, ejercicios, secuencias que se repiten, no solo se mueve el músculo, no solo se mueve la musculatura ni los órganos, ¿no? Sino también se mueve algo más allá. El sistema nervioso, ya lo vimos, recibe estímulos y responden. Entonces, y aparte va muy relacionado con el sistema endocrino, que son todas estas hormonas, ¿no? Que regulan emociones, que regulan respuestas biológicas. Entonces, al realizar estos movimientos constantes, definitivamente mueve emociones y mueve sentimientos. Y recuerdo que una ocasión, en una clase de Graham, estábamos realizando los ejercicios de plegarias, y en la plegaria es una contracción muy profunda, en la que, como lo dice su nombre, es una plegaria, ¿no? Y recuerdo que en ese momento el grupo conectó tan bien y algo sucedió en ese momento, en ese instante, que la maestra se conmovió tanto y que sí le salieron unas lágrimas. Y de hecho, no sé si habrá pasado con mis demás compañeros, pero al menos por mi parte, yo también sentí muchísimas ganas de llorar, ¿no? Sentí el nudo en la garganta y conectamos de manera tan profunda que la maestra nos dijo: en este momento ustedes me transmitieron lo que en realidad es una plegaria. Y yo recuerdo muchísimo ese momento porque justamente se cumplen estas palabras que nos dice Martha Graham: el cuerpo dice lo que las palabras no pueden. En ese momento todos conectamos de manera tan profunda que logró expresarse eso que llevamos dentro, esas memorias, esas emociones, esos sentimientos, y fue algo maravilloso, ¿no? Y es algo que yo les quiero dejar mucho, que la danza te puede ayudar a conectar con partes tan profundas de ti y te puede hacer notar tantas cosas y te puede hacer entenderte y conocerte tan bien que resulta muy importante, porque como lo estaba diciendo al inicio, cuando tú te conoces, tienes la oportunidad de tomar acción de las cosas que quizá no van tan bien y de ir hacia algo mejor, de dirigirte hacia la mejoría, de dirigirte hacia el autocuidado, la autoconciencia, la autocompasión, ¿no? Y muchísimas cosas. Entonces, creo que la danza definitivamente es un recurso de vida que se puede llevar perfectamente a lo cotidiano, ¿no? Y pues que nos puede servir muchísimo para muchas cosas, ¿no? Tanto para el cuidado físico como para el entendimiento, el autoconocimiento. Muy bien, entonces vamos a continuar con Merce Cunningham. Pues bueno, él fue un coreógrafo posmoderno y para él el cuerpo es una entidad independiente de la música o el relato. En su técnica, el movimiento existe por sí mismo. Y él nos dice que el cuerpo es un instrumento con un potencial ilimitado de movimiento. Y entonces, quizá en el lado de la ciencia, de la anatomía, pues van a existir ciertos límites, ¿no? También hablando de biomecánica, va a haber límites físicos, corporales, orgánicos, por supuesto que los va a haber, pero aquí quizá nos vamos a algo más grande o algo más profundo o algo incluso también más abstracto. Si estamos hablando de movimiento, pues nos damos cuenta que nuestro cuerpo todo el tiempo se está moviendo. A nivel interno, todas nuestras células, la sangre que sigue corriendo por nuestras venas, el corazón que sigue palpitando, nuestros pulmones que siguen expandiéndose y contrayéndose. Todo el tiempo nuestro cuerpo está en movimiento y entonces nos vamos desde una pequeña célula, vamos avanzando y entonces nos damos cuenta que nuestro cuerpo se mueve y el mundo entero se mueve y el sistema solar se mueve y la galaxia se mueve y todo el universo entero se mueve, todo el tiempo está en movimiento. Y entonces nos vamos de lo micro,
que es una célula, a lo macro, que es el universo entero, ¿no? Entonces, el movimiento entonces sí es ilimitado, no hay límites para el movimiento. Y creo que yo lo veo más de esa manera. Igual ustedes, les invito a reflexionar cómo ven el movimiento. ¿Para ustedes es ilimitado o sí tiene ciertos límites? Nos vamos con Rudolf von Laban. Él fue un pedagogo, un teórico de la danza, y pues él investigó cómo el cuerpo se mueve en el espacio y en el tiempo. Él creó el concepto de la kinesfera, que es esta esfera de movimientos alrededor del cuerpo. Él nos dice que el cuerpo es el instrumento a través del cual el espacio cobra forma y sentido. Y no solo hablamos de un espacio escénico, como lo es un escenario, sino cómo nos movemos en el espacio en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra casa, en la calle, cómo nos movemos en sociedad. Estamos hablando también de quizá algo muy pequeño, del cómo me muevo en una habitación, al cómo me muevo en sociedad, ¿no? ¿Qué lugar ocupo y qué espacio ocupo, qué tiempo ocupo en este momento de mi vida, ¿no? Y creo que también eso resulta hasta filosófico, también algo me parece interesante para reflexionar. Y nos vamos entonces finalmente con Maria Fuchs. Ella fue una pionera de la danzaterapia. Para ella el cuerpo es un territorio de posibilidades, un espacio de encuentro con uno mismo y con otros. La verdad es que yo admiro mucho a Maria Fuchs. Ella ya falleció, pero dejó un legado, dejó mucho conocimiento. Ella creó la danza creativa y para ella todo mundo tenía derecho al movimiento, todo mundo tenía derecho a la danza. Para ella todo era movimiento, desde algo muy pequeño hasta algo muy grande, y que todo en la vida es movimiento, ¿no? Y si nos vamos quizá hacia lo espiritual, también todo, la energía es movimiento todo el tiempo. Y pues para ella la danza es un derecho de todos. El cuerpo es un territorio de expresión, de alegría, de dolor, de memoria. Para ella cada cuerpo era distinto y cada cuerpo expresaba su propia historia, ¿no? Su propia forma de percibir el mundo. Y esto la verdad me parece muy interesante porque muchas veces creemos que no podemos danzar, porque la danza solo es para algunas personas, porque la danza tiene ciertos estándares, porque debo tener ciertas habilidades o ciertas cualidades para bailar. Pero lo cierto es que para la danza como una formación profesional evidentemente requiere ciertas cualidades que se puedan desarrollar. Sin embargo, la danza que nos plantea Maria Fuchs va más a que tú eres dueño de tu propio movimiento. Tú puedes moverte como tú lo desees y en ese movimiento tú vas a plasmar lo que eres, vas a plasmar tus memorias, tus alegrías, tus tristezas, tus dolores y vas a permitir que se muevan, que fluyan, ¿no? Y la verdad es que la danza se vuelve un recurso de desahogo, de liberación, de canalización de emociones, de sentimientos, de energía, de tensiones, también de liberación de tensiones, que quizá no nos damos la oportunidad de sentir, no nos damos la oportunidad de vivir por el temor justamente a este concepto que tenemos de la danza. Y entonces pues aquí, ya para cerrar, yo les quiero compartir que mi postura acerca de lo que es el cuerpo, de lo que es la danza, pues cada persona es única, es auténtica, tiene un cuerpo que es completamente único e irrepetible y se va a mover a su propia manera. Tenemos miedo quizá de experimentar nuestro propio cuerpo, pero les invito a conocer su propio cuerpo, a investigar cómo es nuestro cuerpo, quizá de manera básica, no vamos a ser especialistas en la materia, pero sí a conocer porque pues me resulta importante que conozcamos al menos lo básico. Y entonces a través de eso aprender a movernos con conciencia. Creo que eso es lo más importante
e invitarlos a sí explorar y sí permitirse sentir el movimiento. Quizá pueda haber tensiones o quizá pueda haber bloqueos al inicio, pero poco a poco el cuerpo va a ir cediendo y va a ir fluyendo. El punto es escucharlo, es permitirle dejar ser quien es. Y pues bueno, creo que también voy a hacer algunos ejercicios que son para conocer el propio cuerpo, para sentirlo, para interiorizar. Y pues eso los voy a hacer más adelante. Nos vemos entonces en el siguiente video, que va a ser sobre qué es la mente. Pues los dejo con esta reflexión. Muchas gracias por estar aquí y pues nos vemos en el próximo video. Adiós.